A ver, siempre estamos hablando de ser y parecer, ¿no? O al menos parecer y ser. Y tomamos a la marca como el parecer del ser. Y me parece que es muy importante también entender el tema de marca empleadora, porque marca empleadora está completamente relacionado al ser, digamos, al ser de la organización. Y a veces lo que me parece a mí que pasa con marca empleadora es que lo miramos solamente desde el ángulo de cuán atractivo soy como empresa para sumar a gente, digamos. Entonces a mí me gustaría agarrarlo desde otro ángulo hoy y creo que podríamos hablar de dos temas. Este va a ser el primero y después me gustaría hablar del tema de marca empleadora y marca personal, que me parece que es otro tema para otro podcast, ¿no? Pero yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es cómo apoya la cultura de la organización al quehacer de la marca, que en el fondo es que un cliente tenga una buena experiencia, ¿no? Y que no salga frustrado, sino que al contrario, salga absolutamente satisfecho y vuelva a comprar, que es en definitiva gran parte de cómo logras retorno de inversión, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué define realmente la función de alguien de una empresa? O sea, ¿qué define la función de alguien en una empresa? ¿Qué lo define? ¿La tarea o la define la experiencia final del cliente? Y yo creo que la define la experiencia final del cliente. Ahora, la experiencia final del cliente, ¿cómo está definida? Entonces, acá yo lo que creo que estamos empezando a contratar gente tomando en cuenta este punto de vista. Estamos empezando a contratar, o sea, la gente de recursos humanos que está muy consustanciada con el tema de la performance de la organización, que está consustanciada con el valor de marca, que está consustanciada fundamentalmente con el cliente final, está empezando a darse cuenta de que contratar a alguien hay que contratarlo en base a valores compartidos y en base a propósito de organización y satisfacción final del cliente. En lugar de pensar que tengo una tarea que hay que hacer, porque yo sé que hay que hacer, levantar, ponerle algo, o atender a alguien, poner una pieza de un aparato en un determinado lugar, qué sé yo. Ahora, cuando vos no tenés sentido del propósito de para qué estás haciendo las cosas, simplemente las haces. O sea, la acción que llevas adelante la llevas sin sentido. Que a veces eso puede terminar en mediocridad, si es que no hay un buen proceso, pero aún con un buen proceso puede quedar en, ok, ya hice mi trabajo, me voy. Las culturas organizacionales que están alineadas con el propósito de organización, que por lo general está alineado con el propósito de marca, tienen un 12% más de productividad y logran mayor satisfacción del cliente final. Y eso se traduce en retorno de inversión. Entonces, ¿cómo hago para poder lograr esto? Y yo lo que propongo es tengamos una mirada, porque muchas veces es cuestión solamente de cómo miro el proceso de lo que está pasando, cómo miro lo que está pasando. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que si voy de adelante para atrás, tengo que darme cuenta que en primer lugar necesito un cliente satisfecho. Para lograr un cliente satisfecho, lo que necesito es llevar adelante ciertas acciones. Esas acciones responden a un proceso que responde a ciertos valores que tienen que ver con un propósito. Ahora, si lo miro desde el lado del cliente, o sea, si lo miro del lado del cliente tengo la experiencia marca, pero si lo miro del lado del empleador, el empleador lo que necesita, yo lo que necesito para contratar al empleador es tratar de que ese empleador tenga un hábito que finalmente tiene que ver y que conecte con el propósito. ¿Ok? Entonces yo armé un gráfico, que ahora lo vamos a ver en pantalla, que tiene que ver con esto. Es un proceso de doble entrada. Cuando vos tenés un propósito que se traduce en valores, que finalmente se logra que recursos humanos los lleve adelante en un proceso virtuoso para que esos valores no se pierdan y ese proceso se convierta en acciones, vos hacia el cliente lo que tenés es satisfacción que termina en lealtad. Para el empleado lo que tenés es un hábito que finalmente deviene en cultura. Entonces cuando macheas las dos cosas, tenés un proceso virtuoso. O sea, ahí está un poco la clave de lo que yo creo que es la nueva forma de mirar.
Yo a veces lo llamo branding ontológico porque tiene que ver con el ser de la organización. Es trabajar sobre el ser de la organización para que eso se traduzca en un resultado final positivo para el cliente.